Quisiera invitarles por hoy a que leamos dos porciones diferentes de la palabra del Señor para iniciar este mensaje. En el libro de Job vamos a leer un solo versículo y es Job capítulo 33, versículo 4. Y en el libro de Hechos vamos a leer 3 o 4 versículos. Y ahí en Hechos, trate de encontrar Hechos capítulo 17, versículos 23 al 25. Entonces, vamos a ver cómo hacemos ahí. Por eso es que usted tiene que tener una Biblia física. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia física? Levante su mano. No es que esté en contra de las Biblias electrónicas, pero yo no puedo hacer con la Biblia electrónica lo que hago con la Biblia física. La mancho y escribo por donde quiero, porque lo importante es conocer esta palabra, aplicarla a la vida. Entonces, Job capítulo 33, versículo 4, y posteriormente estaremos leyendo Hechos 17, versículos 23 al 25. Antes de leer, hermanos, quiero que me regalen su atención. Lo que deseo es que para el momento de leer la palabra estemos preparados todos y todas. Pero quiero darle el tema de este mensaje. Mire, me ha bendecido y lo he predicado y ha sido de mucha, pero mucha, increíblemente mucha bendición. Una mañana de esta me levanté a pensar en el lema de este año, que es crecimiento y multiplicación. El crecimiento tiene que ver conmigo personal, con usted personalmente. El crecimiento es una cuestión cualitativa. Dios cambia cualidades en nosotros. El crecimiento personal, a eso se le llama avivamiento. No puede haber un cambio social si los hijos de Dios no estamos en un avivamiento. De eso trata el avivamiento. El avivamiento es algo personal. Ahora, en la iglesia le hemos perdido un poco la traducción correcta a eso. Creemos que avivamiento es cuando las personas están recibiendo el Espíritu Santo, cuando personas están entregando su vida a Jesús. Sí es avivamiento, pero eso es fruto del avivamiento que ha estado viviendo antes el hijo, la hija del Señor. ¿Cómo están esta mañana, hermano? No se me duerman, Entonces, si nosotros queremos multiplicación, iglesia, definitivamente tenemos que trabajar en pro del avivamiento. Entonces, pensando en eso, me levanté una mañana y empecé a escribir algunas cosas que sentí que el Espíritu Santo de Dios me estaba hablando a través de esos 2 capítulos, aunque con ustedes leeré versículos específicos. Y llamé a este mensaje una invitación a la intimidad con Dios. Una invitación a la intimidad con Dios. Ahora, quisiera que reflexione conmigo. ¿Cómo se lo tomaría usted si recibe un correo y cuando abre el sobre descubre que una de las celebridades más famosas, por decir de la época, le manda una invitación a un evento, pero más que una invitación a un evento, le pide que sea su amigo o su amiga? ¿Qué pensaría usted al respecto de?
Seguramente algunos aquí diríamos, bueno, nadie tan importante o tan especial querrá ser mi amigo. Otros quizás nos alegraríamos si tomamos la invitación. Otros probablemente no sabríamos qué pensar al respecto. Pero también le tengo una notición esta mañana. Si usted no lo sabe, alguien ya le hizo esa invitación. No es una celebridad de clase mundial, es una celebridad de clase universal. No llegó esa invitación necesariamente a través del correo, pero llegó esa invitación a través de la Biblia. Esa invitación se la ha hecho el Dios Todopoderoso. Nos ha llamado más que a ser salvos, a tener una relación de amistad con Él. Esa es la razón por la cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo Jesucristo, para que nosotros, sus hijos, hoy tengamos una relación personal con Él. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, amada iglesia, que es Dios el que da vida. Es Dios el que le agrega sentido a la vida. Dios hace todo eso. Es decir, hermanos, que el hecho de encontrarnos con Dios y ser salvo es una pequeña, maravillosa experiencia de todas las otras que el Señor nos quiere dar en ese camino de relación con Él. Amén. ¿Por qué razón? Lea Job capítulo 33, versículo 4. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén, por favor. El Espíritu de Dios me hizo. Deténgase ahí. ¿Quién nos hizo a nosotros? Allí Job está hablando de él, pero Job en esta ocasión está hablando en nombre de la humanidad entera. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio ¿qué cosa? Vida. Entonces, ¿por quién existimos? ¿Y por quién tenemos vida? Ahora vea, si una compañía crea algún tipo de avión, ellos mismos crean el sistema mecánico para darle mantenimiento a esa máquina. Todo lo que es creado por el hombre, del mismo hombre recibe un mantenimiento. Si usted anda un carro y lo empieza a correr por años y no le cambia el aceite, bueno, mejor regálemelo. Tiene que darle mantenimiento. Usted adquiere ropa y la usa 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 sin lavarla. Después no se queje cuando se quite ese pantalón y camine solo. Todo necesita un mantenimiento. Nosotros necesitamos un mantenimiento. Y hermanos, Dios no mandó mecánicos. Él es el que nos atiende personalmente. Dios a nadie le ha dicho: te doy la autoridad y la capacidad de que tú le proveas la gracia de la vida a alguien. No, nos creó, pero Él es tan especial con nosotros que Él mismo quiere tener ese cuidado de darnos vida, de darnos gracia, de darnos salud, de darnos victoria, de darnos todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Leamos de nuevo el versículo. El Espíritu de Dios me hizo. Así que, amados padres, tengamos cuidado. No somos nosotros los gallos que hicimos a los hijos. Verdaderamente que tenemos vida porque Él nos da la vida.
y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora, toque a la persona que tiene a la par, dígale, prepárate porque esto se va a poner bueno. Le dije Hechos 17, versículo 23. Oh, hermanos, el Señor me ha bendecido increíblemente al meditar en esto. Hechos 17, 23 al 25. Antes que leamos eso, déjenme le pongo ese texto en su contexto. El apóstol Pablo anda evangelizando y llega a cierto lugar donde las personas en esa comunidad son muy religiosas. Diga conmigo, religiosos. La religión no salva, hermanos. La religión no te permite experimentar. Es la relación. La iglesia no te salva. La iglesia no te permite experimentar. Es la relación personal con Dios. Y entonces Pablo anda evangelizando y se le ocurre al apóstol Pablo ir al templo, al santuario donde estas personas adoraban, y encuentra algo maravilloso. Lea el 23 conmigo. Pablo, cuando ya está hablando con ellos, les dice: porque pasando yo y mirando vuestros santuarios, es decir, visitó varios, y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Cómo es la inscripción? Al Dios no conocido. Párela ahí. Hermanos, la situación es, y se lo voy a leer adelante, que Pablo aquí le dice que Dios ahora ya no habita en templos hechos de manos, sino que habita en el templo del interior de cada ser humano. Pero en mi mundo, hermanos, hay muchos altares interiores donde permanece inscrito ese mensaje al Dios no conocido. Y usted dirá, pastor, ¿pero de qué está hablando? Allá en el año 2009, cuando estábamos finalizando los estudios teológicos, nos enviaron a una cantidad de alumnos a hacer una encuesta, a encuestar líderes principales, pastores, y andábamos haciendo unas preguntas según la universidad nos había enviado. Y cuando nos reunimos para hacer el estudio final de eso, usted se sorprenderá de la depresión que hay en el liderazgo de la iglesia. Liderazgo principal. E incluso varias personas nos expresaron que para ellos morir sería uno de los mayores regalos recibidos por Dios. Sirviendo al Señor, pero deseando no existir. Es decir, tienen una dura vida ya con la vida diaria cotidiana, más lo que se le agrega el peso y la carga del ministerio. Y la gracia de la vida se ha perdido por completo. Versículo 23 dice: porque pasando y mirando yo vuestro santuario, hallé también en un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como que si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien da a todos vida,
aliento y todas las cosas. ¿Qué dice el Salmo 23? El pastor Natán es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque, como le dije anteriormente, Él es el que ha hecho la decisión de encargarse del cuidado de cada uno de nosotros. Y hermanos, qué maravilloso es esto. Vea, el Señor nos creó para vivir Él acá y reflejarse Él a través de nosotros. Y Dios lo que está buscando cada día es que mi humanidad, su humanidad, mengue cada vez más para que Él tenga mayor control de nuestras vidas. Eso en ninguna manera es pérdida para usted o es pérdida para mí. Eso significa ganancia para usted y para mí. Que Dios se refleje, que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Que el Espíritu de Dios nos dé vida. Que el Espíritu de Dios nos dé poder. Que el Espíritu de Dios nos dé la victoria ante la adversidad. Hermanos, en una ocasión en San Salvador, un matrimonio líder de una iglesia me fue a buscar a un lugar porque yo iba a ministrar en su congregación. Viajábamos y ellos me iban enseñando San Salvador mientras conducían. Me dijeron que estábamos próximos a una terminal. Y ellos querían que yo les visitara después de eso. Entonces me dijeron, mire, usted va a agarrar esta ruta en tal lugar y usted va a venir acá. Aquí le vamos a venir a buscar. Pero estamos en esa plática y viene un gran bus en sentido contrario. Y el hermano está buscando cómo apartarse, pero de repente nos fijamos. El bus no traía un chofer. Y venía en sentido contrario, venía apagado. Un chofer inteligente lo parqueó y seguramente no usó los frenos de emergencia. Y la ruta se movió. Entonces, un vehículo, hermano, se mueve si usted está ahí, con su pie o en el acelerador o en el freno, y sus manos en ese timón. La idea de Dios con nosotros es que nosotros nos movamos en la dirección de Él, bajo la dirección de Dios. Hoy día, hermanos, la tristeza que el mundo enfrenta es resultado de tantas equivocaciones porque hemos tomado nosotros el timón de nuestra vida que no ha sido creado para que nosotros lo tomemos. Ese es el hábitat de Dios en nosotros. Él está allí para guiarnos, Él está allí para dirigirnos. Por esa razón, hermanos, es que Dios quiere tener una relación personal con su iglesia. Hermanos, mire, es lindo, escúcheme muy bien, es lindo cuando yo me doy cuenta que es Dios haciendo las cosas, no yo. Yo me doy cuenta cuando yo estoy ministrando y estoy ministrando bajo mi poder. No sucede nada. La gente está bostezando. Y yo estoy más preocupado por terminar ese mensaje y decir, Dios les bendiga, que les vaya bien. Pero he tenido oportunidades, amados, donde he visto y he experimentado que es Dios el que hace algo. Es Dios el que está tratando.
el viernes. Y por cierto, si no ha ido, le invito hoy a ir. Pastora Sara, allá en Nindirí, está celebrando una cruzada evangelística y la están llevando a cabo en la iglesia. Llegué allá, hermanos, y para serles sincero, llegué cansado y llegué enfermo. Nunca me había dado esto, no sé qué pasó, pero me levanté y le dije a mi esposa que tenía un fuerte dolor de cabeza. Cuando yo me tocaba estas partes aquí, yo sentía que le hacía así. Y mi esposa me mandó a beber una cosa, nada, otra, nada. Llegué allá a Nindirí y me dieron más pastillas y nada ocurrió. Y hermanos, estaba ese día, jueves, viernes, miércoles, atendiendo tantas cosas. Y ese bendito dolor de cabeza nunca se quitó. Empezó ese servicio allá y a mí me gusta estar adelante, algo que el pastor Natán nos ha enseñado. No soporté el golpe de... Le dije a la pastora Sara, permiso pastora, me voy a ir allá atrás. Pasé a predicar, hermanos, y cuando yo hablaba, más me dolía acá. Y yo, wow. Pero hermanos, este mensaje prediqué y la gloria de Dios empezó a fluir. Y lo maravilloso fue que los amigos que estaban allí ya sabían a qué hora se hace el llamado, porque yo no había hecho el llamado y habían pasado 3 mujeres. Y empezamos a ministrar el llamado y empiezan a pasar 5, 10, 15, 20, 23, 24, 25, 26. Y yo dentro de mí pensaba, Señor, pero si aquí yo ya no. Y empezó a derramarse una gloria de Dios ahí. Tremenda. Oramos por los enfermos. No sé cuántos milagros más pasarían, pero mi dolor ahí estaba. Me salí y una persona habló conmigo y me dijo, pastor, le digo algo, reconozco que lo que hoy aquí pasó lo hizo Dios. Y yo le di mi mano y le dije, amigo, 100% de acuerdo contigo. Salimos de allí y le dije a los hermanos, no aguanto más, llévenme a una farmacia. Y fuimos, hermano, y andaba mi presión 170/100. Gracias a Dios, ahí me dieron medicamentos que sentí que me fueron ayudando, pero fue un día terrible. Ya no tenía fuerzas, ya no quería hablar, me dolían tanto mis ojos, pero el Espíritu de Dios lo hizo. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Usted sabe que cuando Moisés estaba peleando, Moisés ganó la batalla en esta posición. Así ganó Moisés. Dice la Biblia que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Dios vencía. Pero cuando las manos de Moisés decaían, entonces tomaba poder el enemigo. Es increíble, hermano, el poder que adquiere un hombre, una mujer de Dios cuando se rinde. Es increíble, indescriptible el poder de Dios que viene a la iglesia cuando la iglesia le dice al Señor, Señor, me rindo, levanto mis manos. Esto significa, yo ya no puedo, pero en ti sí puedo. Por eso es que la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Nuestras fuerzas vienen del Señor. Y por esta razón, hermanos, es que Dios nos ha llamado a establecer una relación personal. Especialmente el liderazgo de esta iglesia. Nosotros somos llamados, mire, a pasar tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Fíjese que un día estábamos en un congreso
Y salimos y era una mesa muy larga y había un teólogo costarricense que nos estaba capacitando. Y él llegó y me preguntó respecto de la iglesia. En esos años yo empezaba en Casa de Mi Gloria. Le conté con quién trabajaba, le conté de ustedes. Y él me dijo estas palabras: Pastor Boni, ¿usted sabe por qué la iglesia le diezma y le ofrenda a usted? Yo le dije, bueno, es un mandato bíblico. También dice la Biblia que el servidor de Dios viva de la obra. Y él me dijo, no, usted se equivoca. La gente no te da por compromiso. La gente te da para que tú ores por ellos. Por eso la gente te cuida como pastor. La gente le diezma, la gente es dadivosa con usted porque esperan que usted doble las rodillas por ellos. Le estoy hablando al liderazgo de esta iglesia. Le dije a esta persona, amigo, yo nunca lo había visto de esa forma. Claro, así es. Fue por las rodillas de Moisés que los amalecitas perdieron la batalla y prevaleció el pueblo de Dios. Entonces, nosotros no tenemos opción. No tenemos opción. ¿Por qué? Porque el mundo, hermanos, necesita experimentar, conocer a Dios a través del vehículo portador de Dios. Ahora, hermanos, entendamos también que a la sociedad le cuesta llegar a tener una relación personal con Dios. Le estoy hablando de algo que cuesta. Y ahora, claro algo. No le estoy hablando de esto porque soy doctor en esto, no. La razón es, amada iglesia, que lo que más quisiera yo del ministerio es disfrutar a mi Dios. Eso es lo que más deseara. Porque servir a Dios es bonito, no con todos, No, son bromas. Servir a Dios es bello. Aunque algunos lo hacen difícil, sigue siendo bello. Pero hermanos, mucha gente estamos encargados de la obra y olvidados del Dios de esa obra. Y es allí, hermano, donde el corazón se endurece. Si el corazón de la iglesia se endurece, no hablemos del corazón del mundo, el corazón del pueblo. Se cuenta la historia de un hombre hindú, asesor comercial, que emigró a países occidentales. Y bendito Dios por Latinoamérica, ¿verdad? Al llegar a países como estos, lo primero que él escuchó a través de muchas personas con las que hablaba era del evangelio de Dios. Ahora, él adoraba a muchos dioses, pero él les dio oportunidad y les dijo, miren, preséntenme ese Dios que ustedes adoran. No está mal que yo lo conozca. Y empezaron a hablar, le dice, de un Dios tan grande. Es más, le dieron a leer la Biblia y leyó que ese Dios tiene al universo en la palma de su mano. Pero al leer los evangelios, él descubre que ese Dios dejó su trono y se hizo en semejanza de hombre pecador y vino aquí a la tierra. Y él no entendía eso, no comprendía eso. Él tenía una tremenda lucha con eso. Pero un día salió al campo, colindaba con su casa una granja y él pidió permiso de entrar a caminar. Mientras caminaba, encontró una casa, un hormiguero. Y él estaba fascinado de ver estas hormiguitas trabajar. Él estaba en un sembrado de trigo y habían unas hormigas que llevaban unos pedazos de trigo como 10 veces más grande que su tamaño. Tanto que al hormiguero habían cuevas donde entraban las que llevaban comida
y otras donde salían las que iban por búsqueda de comida. Él está fascinado con esto porque él es un asesor comercial. Él capacita a empresas para que haya orden, haya visión y toda la cosa. Y está viendo esto. Pero cuando él está viendo esa escena, viene un tractor arando la tierra. Y él se fija que viene dejando removido todo. Y de repente a él le vino a la mente, ¿cómo hago para advertir a estas hormiguitas del peligro eminente que viene? Miles de ellas van a morir. El hombre piensa, si les hablo, no me van a saber entender. Si les escribo una carta, ¿cómo la van a leer? Y se le viene a la mente, la única forma es convirtiéndome en una de ellas. Y cuando piensa en eso, entonces él recuerda el mensaje que había estado leyendo en la Biblia de ese Dios tan grande que cubre todo el mundo, todo el espacio, todo el universo, pero que ha decidido hacerse tan chiquito que puede habitar en el corazón, en el interior de un hijo, de una hija suya. Y cuando se dio cuenta, el hombre estaba allí al lado de la casa de hormigas, llorando y adorando al verdadero Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Hay miles de formas en las que Dios obra para alcanzar a los suyos. Simplemente, hermanos, hay un misterio que la iglesia debe conocer. Mire, hermano, hoy día, y discúlpenme mi sinceridad, hoy día en la iglesia hay mucha hipocresía. Hablamos de Dios, de las cosas que nos han contado de Él. Conocemos a Dios a través de lo que alguien nos ha dicho, pero eso no lo es, eso no es lo que Dios quiere. El Señor quiere que usted y yo experimentemos a Él. Experimentemos su gracia, experimentemos su poder. El mensaje más poderoso que usted llevará es un mensaje de experiencia. Cuando usted cuente el cambio y la transformación que Dios ha hecho a su vida, no la transformación que Dios le hizo a fulano. Entonces mire, por ejemplo, si usted me pregunta, pastor, ¿usted conoce a Víctor? Yo le podría decir, mire, yo sé cómo se llama, sé que tiene esposa, sé que tiene un hijo, sé que toca piano y sé que es un excelente conductor de moto, ¿verdad? Pero yo no conozco a Víctor. Yo no sé cuál es su comida favorita. Yo no sé qué hace él en sus tiempos libres. Sé de Víctor, pero no conozco a Víctor. Y saber de Dios y conocer a Dios, hermanos, son dos cosas extremadamente diferentes. Y yo no sé usted, pero hermanos, yo leo de Dios, pero quiero experimentar a Dios. El deseo de mi corazón mientras le sirvo es experimentarle a Él. Porque cada vez que doy una consejería, hay tanta depresión, hay tanta tristeza. Y he vivido momentos que yo así me he sentido. A veces queremos que alguien cambie algo que no necesariamente nosotros hemos cambiado. Y eso es triste, hermanos. Eso es triste. El hecho de que Dios quiere habitar en nuestros corazones
Es porque desmedidamente Dios ama que usted y yo seamos hombres y mujeres bendecidos por Él. El orden es, Dios se lo dejó saber a Abraham: te voy a bendecir para que seas bendición. No podemos pretender ser bendición sin antes Dios nos haya bendecido a nosotros. Entonces, hermanos, volviendo al lema, le está bendiciendo Dios personalmente. Le está llenando el Señor cualitativamente. Eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere cambiar su vida, hermano, hermana. Mire, el gran misterio transformador de Dios está en el poder de Él que ha cambiado tu vida. Eso es lo que hace la diferencia. Todos acá saben un poquito de mi testimonio, del mundo en el que yo vengo y los amigos, entre comillas, que creí tener ahí. Mira, hermano, de todos esos amigos, varios hemos venido a los pies de Cristo. No todos hemos logrado la meta, pero me es tan maravilloso a mí recibir llamadas de ellos y decirme: Bonnie, quiero cambiar. ¿Cómo es que lo has logrado? Es mi oportunidad para hablarles no de mí, sino del poder transformador de Dios que un día conocí. Esa es la manera más eficaz de dar testimonio de Dios. Y hermanos, toca a la persona que está ahí a tu lado y dile: tú no estás descartado. Repítale: tú no estás descartado. A muchas personas, hermanos, nos afectan cualidades como el mal carácter, el doble ánimo, la pereza espiritual, etcétera. Pero el corazón de Dios ahora mismo está clamando por una intimidad mayor contigo, independientemente a tu problema, independientemente a tu dificultad. Dios considera que contigo no ha perdido. Hay gente que siguen esclavizadas al vicio mientras quieren tener una relación con Dios. El Señor te habla este día y te dice: si te rindiera, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo les voy a oír del cielo y voy a perdonar su pecado y voy a sanar su tierra. Porque muchas veces, hermanos, mire, entre una relación con Dios, que Él no es abusivo, Él espera que nosotros demos el paso para eso. El diablo no espera eso. El diablo se entremete, él te acusa y empieza a decirte: eres la fulana, eres indigna o indigno por tal y tal cosa. Pero el Señor, al quien te predicamos en este lugar, Él es un Dios perdonador. Él levanta de lo más vil, dice la palabra, para avergonzar a lo que se enaltece. Ese Dios tiene planes con usted. Ese Dios quiere llamarle para usarle. Ese Dios quiere bendecirle para que usted sea bendición. ¿Cuál es la clave? Hermanos, tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que entender que somos creados por Él. Que somos creados por Él. La semana pasada me visitó un caballero y me puso como 150,000 quejas de su esposa. Tomé unas horas para escucharle. Y cuando hablé le dije:
¿Tú ya le pusiste a Dios estas quejas de tu esposa? No, me dice. Hagamos algo. Vete a tu casa, dobla tus rodillas y dile al Señor todo lo que me has dicho a mí de tu esposa. Y otro día hablamos. Y el hombre se molestó conmigo. Después me escribió y me dijo: pastor, yo pensé que yo a usted le interesaba. Yo le dije: claro que me interesas. Yo soy un pastor humano, carnal, un ser humano. Y le dije: lee Salmo 23. Dice allí que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Ni entiendo por dónde empezar con todo lo que me dijiste de tu esposa. Así que toma tiempo, yo platico con Dios y vos vas a hacer tu trabajo allá. Hermanos, Dios lo es todo para nosotros. Dios lo es todo para nosotros. Me pregunto, hoy estamos a 25 de marzo. Recuerdo el día que entregamos el año pasado e iniciamos este. Lo hicimos con un gran entusiasmo espiritual. Recuerdo que prediqué 7 minutos, ¿verdad? Y yo no sé, en el video se hicieron 20. Algún milagro ahí pasó. Pero hablé de las prioridades del tiempo. Y hablé de ese tiempo para estar con Dios. Entendido de que Dios, hermanos, es el que restaura nuestras vidas. Si venimos a una iglesia, hermano, usted no es alguien porque visita una iglesia. Usted no es alguien porque es parte de un círculo de amistad. Usted es un hombre o una mujer que conoce a Dios por lo que sucede cuando usted está de rodillas, a solas. Eso es usted. A mí no me define el hecho de ser pastor. A usted no le define el liderazgo que usted tiene en esta congregación. A usted le define su relación con Dios, la influencia todopoderosa de Dios en su vida. Y si usted siente que no ha definido su vida con el Señor, hermanos, ¿por qué esperar más? ¿Por qué?